La psicología en Latinoamérica y en Perú. ¿Hubo avances significativos psicológicos en América Latina y Perú? La psicología en América Latina tiene raíces en Europa, desde Wood, quien fue el padre de la psicología experimental, y en Estados Unidos, Edward Titchener, ya que las primeras propuestas teóricas y metodológicas provenían de estos países. La psicología en Latinoamérica surge de dos vertientes, como una disciplina práctica que busca cooperar con otras disciplinas como la medicina, la educación, por otro lado como una rama de la filosofía. Conocer los avances de esta ciencia es importante para entender mejor los diferentes enfoques y avances que hubieron en la psicología a través del tiempo. Asimismo, conocer cómo se dieron los principios básicos de la psicología en América Latina. El conocimiento sobre la evolución y la historia de la psicología en Latinoamérica y en el Perú nos sirve para comprender las ideas de sus fundadores y aplicar los principios y tareas de una manera mucho más consciente, con una mayor comprensión de su contexto histórico, junto a los cambios significativos que se dieron en la historia latinoamericana en esta disciplina. La psicología es la ciencia que se encarga de estudiar el comportamiento humano y los procesos mentales. Surgió a finales del siglo XIX como una disciplina independiente de la filosofía y la fisiología, con el objetivo de investigar de forma científica la mente y el comportamiento humano. El inicio de la psicología como disciplina científica puede situarse en 1879, cuando el psicólogo alemán Wilhelm Wundt fundó el primer laboratorio de psicología en la Universidad de Leipzig. Wundt fue pionero en el estudio de la conciencia y en el uso de la introspección como método para investigar los procesos mentales. Posteriormente, otros investigadores como William James en Estados Unidos y Sigmund Freud en Austria contribuyeron al desarrollo de la psicología como disciplina. James, considerado el padre de la psicología estadounidense, se centró en el estudio de la psicología funcional, mientras que Freud inauguró el psicoanálisis como corriente psicológica. En la actualidad, la psicología se ha diversificado en diferentes ramas y corrientes teóricas, como la psicología cognitiva, la psicología conductual, la psicología clínica, entre otras. Estas corrientes han contribuido al avance de la psicología como disciplina científica y a su aplicación en diferentes campos como la educación, la salud mental y la terapia. La psicología en Latinoamérica surge de dos fuentes como una disciplina práctica que busca cooperar con otras disciplinas, especialmente con la medicina y la educación, y también con una rama de la filosofía. La psicología científica comienza en 1898, año en el cual Horacio Piñero funda el primer laboratorio de psicología experimental en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Wundt había fundado su laboratorio en Leipzig, el primero de la historia, solo 19 años antes, en el año 1879. En 1901, Piñero organizó un segundo laboratorio en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Piñero no fue un psicólogo, sino un fisiólogo profesor de la Facultad de Medicina. En 1906, en compañía de los ingenieros y otros psicólogos argentinos, fundó la Sociedad de Psicología de Buenos Aires, cuyo primer presidente fue Piñero. Años más tarde, la sociedad desapareció y en 1930 fue reorganizada por Enrique Mauch. El primer jefe del laboratorio de psicología experimental fundado por Piñero en la Universidad de Buenos Aires fue Eugenio. Él quería que el instituto se convirtiera en el centro principal de investigaciones psicológicas de Latinoamérica. Asimismo, trabajó allá por muchos años y realizó importantes investigaciones sobre sensación y percepción, afasia, procesos psicológicos de ciegos, etc., que le dieron fama internacional. En la década de 1920 y 1930, la psicología comenzó también en otros países de América Latina. Por ejemplo, en Brasil encontramos la influencia de Wacław Harecki, un psicólogo polaco que llegó a Río de Janeiro en 1923. Este desarrolló allí el estudio de la psicología general, a la par de la psicología experimental, y fundó el primer laboratorio en ese país. Los pioneros que tuvo Latinoamérica fueron, en Argentina, Eugenio Marín, Guillermo Navarro, Pastor Anargiros, Juan Beltrán, José Alberti, León Jacheski, Enrique Mouchet, Arturo Mo, José Ingenieros, Osvaldo Lode, Julio Esteves y Alfredo Palacios.
En Chile, Enrique Molina, Arturo Piga Dachena, Abelardo Iturriaga, Luis Muñoz, Eugenio González, Baldomero Arce, Arturo Vivado, entre otros. Y en Perú, Honorio Delgado y Walter Blumenfeld. En el Perú, en 1808, cuando el virrey don Fernando de Abascal ordenó que el curso de psicología obtenga el rango de otras asignaturas como patología, ya que hasta esa fecha se enseñaba como parte del curso de ética en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En 1915, Honorio Delgado publica un artículo sobre el psicoanálisis que parte en el diario El Comercio. Dicho sea de paso, fue el primer trabajo publicado en América Latina sobre esta corriente. En 1935, el psicólogo alemán Walter Blumenfeld llega al Perú huyendo de la Segunda Guerra Mundial. Sus principales aportes son la psicología experimental y lo que vendría a ser la psicometría. En 1963, la psicología en el Perú se separa de la filosofía, cuando por primera vez se dicta la cátedra en la Facultad de Psicología de San Marcos. Más adelante, la psicología se oficializa como profesión, que fue en el año 1980, con la creación del Colegio de Psicólogos del Perú. Algunas fechas importantes de la psicología en el Perú fueron la creación de las primeras cátedras de psicología en 1908, la creación de los primeros laboratorios psicológicos experimentales de 1916 hasta 1935, la fundación de la Sociedad Peruana de Psicología en 1954, la fundación de la sección de Psicología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 1955, la fundación Revista de Psicología en 1959 y la fundación del Colegio de Psicólogos del Perú en 1980. Podemos entender que existe una riqueza histórica, teórica y práctica de la psicología en el Perú, que aporta identidad a la psicología nacional y regional, y que podemos encontrar revisando la historiografía de la psicología en nuestro país. En ese sentido, y ya para terminar, solo se desea expresar que el presente trabajo espera haber contribuido al ofrecer una amplia visión panorámica de la historia de la psicología en el Perú. Respondiendo a la pregunta inicial, podemos decir que sí hubo avances psicológicos en Latinoamérica y mucho más en nuestro país. Durante la investigación pudimos darnos cuenta que en toda la trayectoria diversos personajes icónicos dieron sus aportes y actividades, logrando así que esta disciplina avance. La reflexión que nosotros destacamos es que conocer la historia de la psicología es muy importante. Esto nos ayuda a comprender mejor la evolución que esta misma tuvo y cómo al día de hoy puede afectar a la calidad de vida de las personas. Esto permitió que la psicología en la actualidad llegue a ser una carrera profesional, que anteriormente solo estaba considerado dentro de los cursos de la filosofía y la fisiología. Este avance ha llegado a un mayor énfasis en la prevención, el tratamiento emocional en la sociedad.